Entonces son estas dos formas, esta Gaceta Especial que edita la propia universidad, que tiene un costo de 2 pesos y que aprovecho para anunciar desde ahora, que no la condicionen, porque luego hay algunos señores voceadores que desafortunadamente sí, aquí está la gacetita, pero te la voy a dar si me compras esto, lo otro y aquello. Sí, por eso damos la línea de www.uam. Quisiera hacer algún comentario respecto al proceso de admisión de la universidad y la demanda que nosotros tenemos como institución pública, sí, porque creo que es muy importante. Mire usted, la Universidad Autónoma Metropolitana, como prácticamente todas las universidades del país, reciben una fuerte demanda, pero esta se concentra en 10 licenciaturas nada más. Y la universidad ofrece 66 licenciaturas. Derecho y Medicina son las licenciaturas que más son solicitadas por los estudiantes, y entonces tenemos un gran problema. Muchísimos muchachos quieren estudiar, pero no podemos ofrecer el espacio en esas licenciaturas para todos ellos. Claro, claro. Esto es importante, doctor Aguilar. A mí me gustaría decir que hay carreras en la UAM, ¿sí?, en sus 3 unidades, que son verdaderamente maravillosas y que tienen un futuro profesional infinitamente superior a Derecho, a Medicina, a Estomatología, a Comunicación, que tradicionalmente han sido las más saturadas, las más demandadas por los estudiantes. Sí, para darle un dato, de nuestras 17 ingenierías, quitando computación, que tiene siempre del orden de 1,000 aspirantes, todas las 17 ingenierías dan 3,864 aspirantes, que son muchos menos en 16 ingenierías que los que suman Derecho y Medicina. Eso quiere decir que los muchachos casi no optan por carreras de ciencias o de ingenierías, en donde podemos ofrecer un gran espacio que tiene por ahí. Entonces, en nuestras 4 unidades, nosotros podemos ofrecer un amplio margen de opciones. Son 66 licenciaturas y no las 10 licenciaturas que usualmente quieren los estudiantes en esta estudiar siempre. Nosotros tenemos una segunda posibilidad para ingresar a la universidad que publicaremos próximamente en la página, otra vez www.uam.mx, donde tenemos todavía reservados del orden de 4,000 lugares para ingresar en septiembre. De lo que usted decía de carreras promisorias, en la misma página pueden encontrar un estudio que hicimos con nuestros egresados y pueden ver que en ese estudio, que es bastante serio, que la capacidad de encontrar empleo de nuestros estudiantes es muy alta. En el primer año de estudios, aproximadamente, el primer año después de haber egresado de la licenciatura, aproximadamente el 80% ya tiene trabajo, y de esos el 80% está trabajando en una actividad que está asociada a su profesión. Eso quiere decir que en este momento, en un país que tiene una crisis laboral tremenda, pues la universidad tiene unos números que se pueden considerar muy aceptables. Pues sí. Doctor Antonio Aguilar, pues le agradezco muchísimo la entrevista que concede usted al auditorio de Monitor, y no nos vamos a cansar de reiterar esto último que ha mencionado usted, en el sentido de que hay carreras de mayor futuro en la Universidad Autónoma Metropolitana, hacia donde se deben de orientar los muchachos. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, el doctor Antonio Aguilar, coordinador general de Sistemas de Información Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mañana salen los resultados del examen de admisión. La Gaceta cuesta 2 pesos, que no se las condicionen, o si no, pues está la página de internet www.uam de Universidad Autónoma Metropolitana.mx. Ahí pueden consultar sus resultados. 9:38, 19 grados la temperatura. Nosotros vamos a lo siguiente. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida aquí en el estudio a nuestro entrañable y querido colaborador, el maestro Arrigo Cohen. Maestro, pues a mí me da muchísimo más gusto darte también
el hecho de que me hayas dado esta bienvenida, el decirte bien hallado, mi querido colaborador, y en cuanto a nuestro amable auditorio, desde luego, pues muy buenos días. Muchas gracias, maestro. El señor Miguel Ángel García nos llama maestro de los Reyes Ixtacala. Díselo, nos dice, díselo, se escribe con S, porque la palabra se divide en 3. Di, verbo. Se, dirigido a la persona, y lo, ello. Bueno, señor, yo estoy de acuerdo, en uno de los casos. Don Miguel, no puede usted, no piensa usted que ese di puede ser del verbo decir, pero también puede ser del verbo dar. Entonces, para que usted vea ahí es donde cambia la cuestión, porque si es di del verbo decir, el se y el lo no cambian con el verbo dar, porque yo pues puedo decir yo di y luego y tú dices, tú dilo. Fíjese, en el caso del verbo dar, el sujeto es yo. En el caso del verbo decir, el sujeto es tú di. Ahora, en cuanto a él, ese se, sí, es con ese, y el lo, desde luego, no cambia. Pero en el caso de díselo, en el caso de que ese se pertenezca al verbo decir y sea él dice, entonces ya ese se escribe con C porque es una inflexión del verbo decir. Así que piense usted, porque a usted se le hizo muy fácil resolverlo por cualquiera que fuese el verbo y usar los dos pronombres, el se y el lo, uno en dativo y el otro en acusativo, pero hay que pensar en cuál de los dos verbos es. Y en cuanto al verbo decir, también puede ser dice, y entonces ahí ya no tiene que hacer nada la S, porque el dice pertenece a la inflexión del verbo decir. Ya espero que todos los oyentes, porque creo que van 3 veces. 3 semanas consecutivas, sí, 3 semanas consecutivas. Uh-huh. Sí, a mí me queda claro que díselo, cuando se escribe con S, es se lo di, para decirlo en otras palabras. Pero también puede decir díselo a él. Uh-huh. Sí, o díselo a también ella. También se escribe con S. Exacto. Solamente se escribe con C cuando es del verbo decir. Dice. Uh-huh. Dice, él lo dice, díselo. El joven Javier Alonso González de la colonia Nueva Santa María, maestro, ¿es correcto decir la gran mayoría? Yo creo que es un pleonasmo. Bueno, es que una colectividad puede estar formada por diversas mayorías y por diversas minorías. Es lógico. Si nosotros vivimos una colectividad que sea muy pluralizada, lógicamente hay un grupo que son mayorías y hay otro grupo que son minorías. Pues muy bien, entonces cuando una de las mayorías es la mayor o cuando se juntan mayorías, entonces es cuando se hace una gran mayoría. Y lo mismo que podría suceder, ¿verdad? Que se van eliminando de las minorías o se van dividiendo más, y entonces llega un momento en que hay lo que podríamos llamar las mínimas minorías. Así que no es más que cuestión de imaginación. Piense usted en una gran pluralidad, con también muchos intereses, ¿verdad? Y piense en en un momento, por ejemplo, de votación, ¿verdad? Cuando se junten muchos y ya puedan constituir una gran mayoría. Así que no es pleonástico
cuando efectivamente puede haber otras mayorías. El señor Enrique Islas Castro, maestro de Azcapotzalco, en la línea de huérfanos y viudos, ¿cómo se le nombra al papá o mamá que pierde a sus hijos? Bueno, también de esto vámonos una vez por todas. Cualquier clase de falta produce una orfandad en el grupo en donde haga falta. Tome usted, por ejemplo, una playa huérfana de bañistas. Es decir, si hay una playa y no hay bañistas, esa playa es una playa huérfana de bañistas, ¿verdad? Tome usted también, por ejemplo, se convoca a un concurso y no hay participantes, pues es un concurso huérfano de participantes, huérfano de contendientes. Entonces, en cualquier lugar donde haya alguna falta de algo, y así como al que le faltan a sus padres es huérfano de padres, a los que les faltan sus hijos son huérfanos de hijos, y así que podríamos llamar un tío huérfano de sobrinos. El señor David Bejarano nos llama de Potrero del Rey en Ecatepec. Maestro, ¿cómo se le llama a la acción de poner dientes a una sierra circular, redentar o reedentar? A ver, un momento, voy a ver, porque dice a la acción de poner dientes. Un momento, poner dientes es endentar. Poner dientes. Si usted le mete una R, ya entonces ya es cuestión de volver a restablecer los dientes. Y entonces sí, es reendentar, ¿verdad? Y desde luego, ya, porque edentar sería sacar los dientes, que es, por ejemplo, una extracción de dientes es una edentación, ¿verdad? Así que en el caso de, como usted pregunta, dice, ¿cómo se le llama la acción de poner dientes? Poner dientes es endentar, ¿sí? sin R. Ahora, reponer los dientes, eso ya es otra cosa, es reendentar. 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 Y ahí sí puede usted utilizar la doble E para aclararlo, aunque ya nos dan permiso de utilizar una sola R, ¿verdad? Para que se entiende como si fuera doble E, reendentar. La señora María Teresa Vanegas, maestro. Doña María Teresa nos llama de la colonia Lindavista. ¿Cómo se le denomina al conjunto de las hormigas? Bueno, eso sí, hormiguero, aún más. Ese es el conjunto que nos sirve para, pues, comparar, en el lenguaje coloquial, para comparar cualquier cantidad importante de, pues digamos, de lombrices o de personas también. Pero podemos decir, hubo tal concurrencia de personas que aquella plaza parecía un hormiguero de personas, desde luego, ¿verdad? O también, cuando se destapó aquella cloaca o algo así, era un hormiguero de lombrices. Como el conjunto, digamos, por excelencia, en el cual estamos acostumbrados a ver muchas unidades de animalitos, ¿verdad? Es el hormiguero. Se ha convertido precisamente en una especie como de referencia para que todo el mundo entienda que es una gran cantidad de elementos que se juntan en un lugar, ¿verdad? Aquello se hizo un hormiguero de, pues, no sé de qué otra cosa, pero sí, se ha vuelto, como quien dice, el paradigma. ¿No ocurre lo mismo como por ejemplo en el caso de jauría o de parvada? No, esos son conjuntos que podríamos llamar ya específicos. Ya, por ejemplo, una piara ya implica una cierta colectividad de cerdos,
¿verdad? Eso sí, no, ya bueno, en esa parvada podía haber un hormiguero de aves. Claro que es absurdo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya la palabra hormiguero podría decir, ¿verdad? En aquello, por ejemplo, en una cacería se juntaron las jaurías de 2 o 3 actividades cinegéticas, ¿verdad? Aquello era un hormiguero de perros. Sí, y está perfectamente bien usado el término. Naturalmente, porque ya la idea de hormigueros ya se quita uno la idea de que sea precisamente de hormigas. Maestro, le ofrezco una disculpa. Vamos a suspender unos cuantos segundos prevención de significados porque sigue surgiendo más información del kilómetro 17 de la México-Pachuca. Adelante, Edson Arce, con este espantoso accidente del camión. Gracias, José Luis Reyes. Esto es en dirección al Distrito Federal sobre la autopista, como bien lo informas. Pues fíjate que no han dejado de bajar y de arribar helicópteros. Hemos tenido la colaboración de 3 helicópteros del Distrito Federal, 3 de la Policía del Estado de México y el llamado Coyote del municipio de Nezahualcóyotl. Todos los lesionados, que hasta el momento hemos contabilizado alrededor de 30 más o menos, están siendo trasladados hacia el Hospital Magdalena de las Salinas, al Hospital Lomas Verdes, 1 de octubre, Valbuena o La Villa. Ya tenemos más datos, Pepe. Se trata precisamente de un autobús de la línea Transportes Ecatepec SADCB que salió de la zona de Prados Ecatepec y que iba hacia Indios Verdes al Distrito Federal. Reiteramos, las placas son 386 HR4, el número económico 265. Y tengo en mis manos, José Luis, la tarjeta verde en la cual a ellos se les sella la hora de salida y el destino y precisamente la hora de llegada. En el número de tarjeta del operador es el C026549 y dice el nombre López Sánchez Fernando. No sabemos si este es el nombre del operador realmente, pero la tarjeta que está en el interior del autobús, aquí la tengo yo en mi mano. Y pues aquí nos menciona como gestor a Roberto Gómez Huerta y también al licenciado Constantino F. Gómez. Fíjate que acabo de platicar con uno de los lesionados, un joven de nombre Ismael, que venía en la parte posterior de este autobús. Mira, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. ¿Me podrías decir qué fue lo que pasó, por favor? Realmente, bueno, yo sentí que el camión iba a exceso de velocidad, iba bien. Solamente yo sentí como si el camión, chocara contra algo, o pegó contra algo. No, y empezó a girar hasta que quedara, ahora sí que fuera de la autopista. ¿Cómo te llamas tú? Ismael. Ismael, ¿ibas para Indios? Sí, iba para Indios. ¿De dónde te subiste? En San Cristóbal. San Cristóbal. Dice que subió en San Cristóbal, José Luis, y él venía en la parte posterior del autobús medio adormilado. Dice que lo único que sintió, como lo escuchamos, es que el autobús al parecer golpeó con algo y comenzó a volcar. En el interior, ahora sí ya lo tenemos confirmado, Pepe, después de que los paramédicos y los bomberos realizaron su labor en el interior de esta unidad, encontraron a 3 mujeres muertas y a 3 hombres más. El total de los fallecidos son 6. Nos dice este mismo joven Ismael que pues el chofer traía cobrador, pero fíjate que hasta el momento, platicando tanto con los paramédicos como con los testigos de los que vieron cómo ocurrió este asunto, pues no hemos podido ubicar al chofer ni a su ayudante. No sabemos si se encuentra entre la lista de los lesionados o entre la lista, en este caso, de las personas que perdieron la vida. Continúa cerrada en estos momentos, precisamente abren un carril en dirección al Distrito Federal y un carril en dirección a Ecatepec. Lo más prudente, Pepe, es que definitivamente no hay que utilizar la autopista México-Pachuca en las próximas horas. De momento, en este caso, hay que desplazarse a través de la vía Morelos o utilizar la vía Adolfo López Mateos, ya que por supuesto los trabajos para principalmente sacar al cuerpo de las personas que se encuentran en el interior del autobús y después rescatar el autobús, pues todavía van a tardar no menos de 2 horas, Pepe. Y por supuesto, la gran cantidad de ambulancias que se encuentran y equipo de emergencia que se encuentra alrededor, pues está generando los problemas en referencia. Están colaborando tanto bomberos, protección civil, Policía Federal Preventiva, Policía Estatal y la Policía Municipal en este operativo. Ya son más de 100 personas que están colaborando hacia el traslado de los lesionados y para rescatar el cuerpo de los que todavía se encuentran en el interior de este autobús. Pepe, es lo que hasta el momento nosotros hemos podido recabar y vamos a estar pendientes de la demás información que en este caso surja en los próximos minutos, José Luis. Entonces, Edson, haciendo un
recuento de lo que has narrado para el auditorio de Monitor. Desafortunadamente ya hay confirmadas 6 personas que perdieron la vida. Sí, José Luis, 3 son mujeres y 3 hombres, en calidad de desconocidos hasta el momento. Sí, este autobús pertenece a la línea Transportes Ecatepec, Sociedad Anónima, salió de la colonia Prados de Ecatepec y tenía como destino Los Indios Verdes. Así es, José Luis, exactamente. Han participado en este rescate 7 helicópteros y hay por lo menos 100 personas trabajando en ese lugar. Así es, Pepe, de las diferentes corporaciones que ya indicamos. Y según el testimonio de este joven Ismael, todo parece indicar que el autobús iba a exceso de velocidad y que chocó contra algo. ¿Qué? ¿Quién sabe por el momento? No se dio cuenta, después cuando platicamos con otra señora nos dijo que no, simplemente tal vez haya sido con una de las barras de contención que se encuentran delimitando precisamente la autopista, y al momento de perder el control pues simplemente volcó. Lo que sí nos confirma es que venía con su ayudante y además venía a exceso de velocidad. Él siente que el autobús venía muy rápido para la capacidad que tienen estas chatarras y además pues venía a mediano cupo. Decía que no venía lleno el autobús, pero sí nos informan a través de nuestra coordinación con Idris que al menos son 30 personas las que en estos momentos están siendo trasladadas a diversos hospitales. Si es que es posible comentarlo, Edson, ¿el estado mecánico se puede apreciar? ¿Tú percibes que haya estado deteriorada esta unidad? Pues mira, según lo que puedes observar. Mira, me dice uno de los paramédicos que ellos contabilizan 25 lesionados, que tienen contabilizados 25 lesionados. Y con respecto a lo que me preguntas del autobús, José Luis, mira, aquí lo puedo apreciar fácilmente porque el autobús está volcado sobre el costado derecho, al menos las llantas traseras, Pepe, haz de cuenta que traes 2 cámaras para poder nadar en la alberca, completamente lisas, así que eso te dará una idea del bajo o de la falta de mantenimiento que tienen este tipo de autobuses, porque aunque a lo mejor no estaba tan golpeado, no estaba tan dañado de lo que es la carrocería exterior, pues definitivamente al ver las llantas nos podemos dar una idea de que realmente no se le tiene el cuidado apropiado y necesario, porque se está hablando de vidas, que es lo que transporta este tipo de vehículos, Pepe. Claro que sí. Edson Arce, gracias por este reporte. Aquí estamos pendientes. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted, la autopista continúa cerrada en ambos sentidos. Esto a consecuencia, usted me dirá, bueno, si el accidente fue hacia el Distrito Federal, ¿qué es lo que está pasando con la circulación que va hacia Pachuca, hacia el propio municipio de Ecatepec? Bueno, pues que está siendo utilizada por los vehículos de emergencia para hacer llegar todos los recursos que son necesarios. Y nos dice Edson Arce que él, con la experiencia que tiene en estos lamentables incidentes, todavía van a pasar por lo menos 2 horas para que la circulación comience a normalizarse en la autopista México-Pachuca. Bien, maestro, mil disculpas, pero seguimos adelante con las llamadas. Fíjese que aquí tenemos dos llamadas, maestro, que tienen que ver precisamente con el mismo tema. El señor Antonio Esparza nos dice, son 3 preguntas, maestro. ¿El día empieza a la hora 0 o empieza hasta la 1? Luego, ¿el año empieza en el año 0 o en el año 1? Y uno nace en el año 0 o en el año 1. Es muy fácil. Todo comienza en el año 0. La tercera pregunta es si nace un niño. Un niño nace en el momento 0. De 0, vamos a suponer 0 años, 0 meses, 0 semanas, 0 días, 0 horas. Vaya, nace a las 000, 0 minutos, ¿verdad? 0 segundos. Tan pronto como transcurre el primer segundo, ese niño tiene ya 1 segundo de vida, ¿verdad? Tan pronto como transcurren los primeros 60 segundos, ya ese niño tiene 1 minuto de vida. Tan pronto como han transcurrido 60 minutos, ese niño ya tiene 1 hora de vida, pero comenzó en el 0, ¿verdad? Cuando se cumple un plazo es cuando se empieza a utilizar la unidad de ese plazo, ¿verdad? Cuando yo he cumplido, vamos a suponer, 7 días al final de una semana, es decir, que he llegado a las 24 horas de un sábado,
En ese momento son las 0 horas del domingo, que es el primer día del día siguiente. Pero se dice, son las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del día fulano, del domingo fulano, ¿verdad? Y por consiguiente, tan pronto como ha pasado el primer minuto de ese domingo, ya entonces dice, estamos, ya llevamos 1 minuto de este día. Así que lo mismo puede suceder en cualquier... ahora vámonos a la numeración. La numeración empieza con las unidades. Cuando uno tiene una determinada... tomemos un conjunto vacío. Es el conjunto 0. Muy bien. Tampoco como le ponemos una unidad, ¿verdad? Entonces comienza... cuando hemos llegado a la 10ª unidad, entonces tenemos la primera unidad de la clase siguiente. Hemos tenido necesidad de ir del 0 al 1, del 1 hasta al 10, y entonces tenemos la primera unidad de la clase siguiente. Y ya después lo mismo sucede cuando ya has tenido las 10 primeras unidades, cuando juntas la 10ª unidad, tienes la primera centena, y entonces es cuando dices 100, y después ya vuelves a contar del 0 hasta el otro, hasta el 200. Pero siempre cualquier magnitud comienza en el punto 0, que es precisamente donde en una gráfica cualquiera se cruzan las coordenadas. Uh-huh. El señor Luis Raggi nos llama de La Fama. Dice, maestro, si las decenas empiezan en el 10, las centenas en el 100 y los millares en el 1000, ¿por qué se insistió tanto en que el nuevo siglo se empezó en el 2001 si realmente el segundo milenio y el tercero terminan y empiezan al mismo tiempo, es decir, a las 12 de la noche y no a las 0 horas? Muy fácil. Él pone el ejemplo del milenio. Muy bien. A las 12 de la noche del año 2000 cumplimos el segundo milenio. Por consiguiente, a las 0 horas del año 2001 comenzó el tercer milenio. Por eso hubo necesidad de que llegáramos a la última hora del año 2000 para que se completaran 2 milenios. Y en ese momento comenzó el tercer milenio, del cual empezaron a suceder primero los segundos, después los minutos, después las horas y todo y hasta que se llegó al primer día y etcétera. Pero siempre se cumplió cuando ya pasaron ese tiempo suficiente. Entonces, exactamente lo mismo que dije con respecto al nacimiento de un niño es respecto al nacimiento de un milenio. Nace en el año 0 del día del milenio anterior, ¿verdad? Que equivale precisamente a la primera cuenta que él tiene que hacer cuando se haya cumplido el primer segundo, el primer minuto, etcétera. Uh-huh. La doctora Zaida Fuentes de San Ángel. Maestro, ¿existe la palabra jetatura? Al parecer es una maldición. También esto han venido preguntándonos últimamente qué significa. Es un italianismo que significa mala suerte. Así que una jetatura es una maldición cuando se desea la mala suerte de alguien. Dicen que le echó una jetatura, o sea, pero se pronuncia una jetatura. Bueno, hay quien lo pronuncia con jetatura. Es como quien dice una mala suerte. Y también le llaman un individuo que dicen que lleva la jetatura, es un individuo que hace mal de ojo, ¿verdad? Es decir, hay personas cuya presencia pues parece que trae la mala suerte para otras personas.
creer en esa superstición es precisamente una yetatura. El señor Luis Alberto Tinajero, de la colonia campestre Churubusco. Maestro, un adjetivo que podría aplicarse a los hechos notables que ocurrieron en el siglo XX es vigesimal. Bueno, es que vigesimal es un adjetivo que ya existe desde luego y que tiene que ver con todo lo que es relativo al ordinal correspondiente al cardinal 20. Entonces, el cardinal, el ordinal del cardinal 20 es vigésimo, y lo relativo a lo vigésimo es lo vigesimal. Por consiguiente, tendríamos que inventar una palabra que se refiriese precisamente, que implicara la idea del año, para que poder aplicarlo esto posiblemente esté influido por aquello de que se usó mucho, no sé si recordarás, a fines del siglo antepasado, se habló de lo vigesimonónico, ¿verdad? Entonces, aquí sería lo decimonónico, sí. Lo decimonónico, ¿verdad? Y entonces tendríamos que inventar un adjetivo que, pues, porque allí se suponía que vigesimonónico era porque era relativo al año decimonono, al siglo decimonono anterior. Pues no se me ocurre un adjetivo que implique esa misma combinación, ¿verdad? Procuraré pensarlo. El señor Roberto Martínez, maestro de Churubusco, ¿cómo se dice? ¿Afuera o fuera? Bueno, todo lo que está con respecto a un lugar no delimitado alrededor de ese lugar, está fuera de ese lugar. Cuando nosotros delimitamos un determinado lugar, tenemos idea de lo que queda dentro. Entonces, todo lo que está en ese lugar, esos son los adverbios deícticos que se llaman. Cuando uno dice, por ejemplo, yo, tú, él, ¿verdad? Cuando dice nosotros, cuando dice aquí, ¿verdad? Allá, etcétera, empieza uno a extender el espacio, en primer lugar, de la persona al ámbito, y luego del ámbito lo va extendiendo. El ámbito en el cual estoy yo es el aquí, ¿verdad? Y el ámbito un poquito más extenso es acá, ¿verdad? Pero si yo estoy delimitado pues pongamos por paredes, estoy en un ámbito que es dentro. También tenemos la cosa que está algo adelante o atrás, o a los lados, al lado derecho, al lado de... Entonces, cuando ya tenemos un lugar en donde el contenido es lo que consideramos dentro, lo que está precisamente alrededor de ese lugar es fuera de eso. Y entonces, todos esos son sin A, no, porque también decimos adentro, decimos afuera, ¿verdad? Pero cuando hay ya movimiento, es cuando le metemos la A, ¿verdad? Salí afuera, ¿verdad? Ahora, la misma palabra fuera, ¿verdad? Ya puede implicar una orden de salir, porque esa también es la cuestión. Ir afuera es salir, ¿verdad? Ir adentro es entrar. Lo mismo que ir arriba es subir. Todo eso son precisamente palabras de tipo
indicativo, o sea, deíctico. Fíjate cómo la palabra indicativo tiene el dedo índice. Cuando tú sacas el índice y dices allá, por ejemplo, ¿verdad? El dedo índice te da, la palabra índice también te indica que hay un indicio, ¿verdad? O sea, una dirección, una orientación. Todo eso da la cuestión de posiciones. Por consiguiente, y además siempre es relativo, porque toma el caso de lo que está adelante, depende de hacia dónde estés vuelto. Así que en el caso de fuera, adentro, de arriba, abajo, de todas esas palabras que tienen que ver con el espacio y que además se extienden al tiempo, ¿verdad? Antes, después, etcétera, son palabras en que es necesario una convención previa de decir lugar. Por ejemplo, cuando dices tú, ahí viene algo, cuando todavía estás esperándolo, es en el tiempo. Ahora, por ejemplo, estás en una esquina, ¿verdad? Y se está acercando un camión a esa esquina, no importa por dónde. Tú dices, viene, pero tan pronto como llega ahí y que está allí, pues, empieza a pasar para el otro lado y entonces ahí va, ¿verdad? Entonces, esos verbos de movimiento son los que también están relacionados con esa deixis, o sea, con esa indicación, con ese con esa idea del lugar en que se está con respecto a otros lugares, y por eso tenemos la idea de dentro, fuera, arriba, abajo, etcétera. Así que en el caso de meterle a, necesitamos que haya un movimiento. Y en este caso, afuera significa salida. Y ahora, muchas veces, cuando está implícito, cuando dices tú, por ejemplo, fuera de aquí, es como si dijeras, váyanse afuera. Ese es el asunto. Muy bien. Pues, maestro, muchísimas gracias por su participación en este sábado. Se lo agradezco muchísimo, maestro. Bueno, pues yo te agradezco a ti la colaboración y le pido desde luego al amable auditorio paciencia para que en casos como este, como también la vez pasada, tuvimos que atrasar pues mejor dicho, que lo pasamos más atrasado. Ahí tienes otro deíctico, ¿verdad? Atrás, adelante. Uh-huh. El programa. Por consiguiente, te invito a que le deseemos a nuestro amable auditorio una feliz transición de semana. Claro que sí. Gracias al maestro Arrigo Cohen. Redención de significados. 10 de la mañana con 12 minutos. 21 grados la temperatura. En pocos minutos estaremos de regreso.